Saludos cordiales. Vamos a empezar con la cuestión de las oraciones coordinadas. Las oraciones coordinadas, vamos a ver, la oración simple está compuesto por un sujeto, un verbo y un predicado. Bueno, esa es la oración simple, aunque a veces nos enseñan que el verbo es parte del predicado. Bueno, si nosotros tenemos en un párrafo 3 verbos, ¿me pueden decir cuántas oraciones tenemos? Por ejemplo, si yo pongo mi mamá trabaja, come, se ejercita, se enoja, y todavía hace la comida. ¿Cuántos verbos tenemos o cuántas oraciones tenemos? Tenemos el verbo trabajar, comer, ejercitar, enoja y hacer. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 verbos. El número de oraciones es proporcional al número de verbos. Si tengo 7 verbos, tengo 7 oraciones. Aunque aquí cabe destacar que de cada verbo, el sujeto es mamá. El sujeto no cambia para nada y todavía sigue siendo mamá. Solamente cabe destacar que las oraciones se llaman, pueden tener 2 tipos. Cuando estamos hablando de más de un verbo, estamos viendo que pueden ser oraciones subordinadas o oraciones coordinadas. Si hablamos de un solo verbo, se llaman oración simple. Simple porque solo tiene un verbo. Cuando estamos viendo qué es una oración coordinada, bueno, cuando la oración está al mismo nivel sintáctico, por una conjunción, aquí ya, por una conjunción. Aquí el nombre de la oración coordinada va a estar basado en la clase de conjunción que tiene. En este caso, por ejemplo, sí se va a llamar oración coordinada copulativa cuando es o disyuntiva, pero adversativa, hora distributiva. Primero que nada, cuando tenemos una oración, yo les dije que es oración simple. Por ejemplo, la casa se vende. Esa es una oración simple. Solo tengo un verbo. Pero, si yo le pongo la casa se vende y se remata, aquí estoy hablando de 2 oraciones porque tiene 2 verbos. Pero están al mismo nivel sintáctico. No, ninguna es más que la otra, están en el mismo nivel. Se podría decir que son como cadenas, eslabones, y que están siendo encadenadas estas 2 oraciones por una conjunción. Por ejemplo, la casa se vende
O se remata, esa es una oración coordinada disyuntiva. La casa se vende, pero se remata, esa es una oración coordinada adversativa. Si le ponemos ahora, ahora la casa se vende, ahora se remata. Esa es una distributiva. Espero que haya quedado claro, si no les pongo otro ejemplo que tengo aquí. Aquí tenemos ejemplos de oraciones coordinadas. Me dice que la oración coordinada se encuentra unida mediante una conjunción coordinante que le da un sentido completo. Es decir, no depende de una de la otra. Cuando hablamos de oraciones subordinadas, ahí sí vamos a tener en cuenta que hay una oración principal y las otras oraciones, como su nombre lo indica, que están subordinadas a la oración principal. Pero en esta ocasión solo vamos a ver la oración coordinada. La oración coordinada, les vuelvo a repetir, viene de la clasificación de las conjunciones. Cuando hablamos de una oración coordinada copulativa, estamos hablando que va a tener I o E. Ojo, cuando la siguiente palabra empiece con I, obviamente. La adversativa va a ser cuando cuando tenga la palabra pero, cuando es disyuntiva, tiene la palabra u, o u, ojo, cuando la siguiente palabra empiece con o, y la distributiva cuando habla de distribución. Aquí tenemos ya, y ya que nos habla de una distribución de acciones. ¿De acuerdo? Mi padre preparó la cena y todos se lo agradecimos. ¿Dónde están los verbos? Preparó, agradecimos, verbo. ¿Cuántas oraciones tenemos? 2. ¿Por qué? Porque tenemos 2 verbos. ¿Son oraciones subordinadas? No, son oraciones coordinadas porque ninguna está más importante que la otra. La segunda oración, escribió un libro, pero nadie lo quiere publicar. Escribió es un verbo, quiere publicar es otro verbo. ¿Cuántas oraciones tenemos? 2. ¿Por qué? Porque tenemos 2 verbos. Pero la oración adversativa es cuando tengo una oración positiva y la segunda es negativa. Escribió un libro, eso es positivo, pero nadie se lo quiere publicar, eso es negativo. Soy novia de María, eso es positivo, pero no la dejan salir tan fácilmente. Eso es negativo, eso es una adversativa. ¿Por qué? Porque es como adversario, proviene de la palabra adversario. Uno es el positivo y el otro es el negativo. La disyuntiva es cuando tienen una disyunción o una opción. Te comes toda la ensalada, comes es el verbo, o no te daré postre. El otro es el verbo. ¿Cuántas oraciones tenemos? 2, porque tienen 2 verbos. La distributiva, durante su enfermedad, ya sentía calor, ya sentía frío. El sentía es el verbo, sentía es el otro verbo. Podría decirse también, durante su enfermedad, ya sentía calor, ya frío. Pero eso vendría siendo una oración simple. Una oración simple porque está omitiendo el segundo verbo. Pero no importa esa cuestión. Ahorita estamos viendo las coordinadas.
Espero que haya quedado claro. Otro ejemplo. Mi madre es maestra y mi padre trabaja en oficina. Trabaja, verbo, es el otro verbo. Verbo, verbo. ¿Cuántas oraciones hay? 2. ¿Qué es? Esta es una oración coordinada copulativa. ¿Qué significa copulativa? Copulativa proviene otras palabras como copular, como unir. Eso significa la copulativa, la unión de dos cosas, o sea, en este caso, dos oraciones coordinadas, ¿sí? Que son unidas por la I. Por eso cuando ustedes vean un escrito que dice I, O, está mal, porque una ni significa una cosa que une y la otra, por ejemplo, la O es disyuntiva, que deben de elegir entre un camino u otro. Hay una disyunción. Cuando ustedes vayan, por ejemplo, en una carretera y tienen dos caminos y no saben cuál es elegir, esa es una disyunción. Están en un conflicto de intereses que no saben qué camino tomar. Por lo tanto, esa es una disyuntiva. Si ustedes no saben a quién escoger, a María o Fernanda, ok, esa es una disyunción. No saben a quién escoger. Por lo tanto, esta es una disyuntiva. ¿Sí? Pero si quieren, por decirlo así, estar junto con Fernanda, obviamente ustedes van a estar yo y Fernanda. Esto es una relación copulativa. Ajá. Copulativa. Copulativa. Y tenemos una oración copulativa, disyuntiva, perdón. Tenemos, dinos la verdad, dinos es el verbo, ya no te volveremos a creer nada. Volveremos es el verbo. ¿Cómo sé que es una oración coordinante? Porque se está coordinando. No hay una oración superior, no hay una oración que esté subordinada a la otra. Sé que es una oración disyuntiva porque tiene la conjunción o. Me está dando a escoger. Que si me dice la verdad, o ya no la voy a creer. Por lo tanto, me está dando dos opciones. No es lo mismo, dinos la verdad y ya no te volveremos a creer. Eso es totalmente, da a entender otra cosa el significado. La copulativa es para unir. La disyuntiva es para escoger. La adversativa es adversario, proviene de la palabra adversario. Y, por ejemplo, lo invité a mi casa. Ok. Tengo esta oración. Lo invité a mi casa. Invité es el verbo. A mi casa, pero no aceptó. Es el otro verbo. Sé que son dos oraciones, que es una oración coordinada porque no está subordinada, no hay una oración principal. Y pero es la adversativa. La conjunción adversativa. Cuando estamos hablando de las distributivas, son oraciones que expresan distribución de acciones alternativas. Por ejemplo, ora reían,
Ora lloraban. Reían es el verbo, lloraban es el verbo. ¿Cuál es la distribución? Pues es ora, ora. No estamos hablando de ahora, no, estamos hablando de ora. Este construye cosas, aquel las destruye. Aquí es diferente. Construye es verbo, destruye es verbo. Aquí estamos hablando de pronombres. En las distributivas no se tiene un nexo o una conjunción predeterminada, sino el sentido de distribución de acciones. Este construye cosas, aquel las destruye. Y esto es la oración coordinada distributiva. Espero que haya quedado claro. Les dejo algunas oraciones para que ustedes las hagan. Gracias. ¿Qué es lo que van a hacer? Primero que nada, van a buscar los verbos y me van a señalar la conjunción. Y de ahí me dicen qué clase de oración es. Oración coordinada distributiva, disyuntiva, copulativa o adversativa. Gracias.